Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Cosas que definen que una iglesia es de Cristo o no. Dos funciones que definen una iglesia de Cristo. Y vaya conmigo a Hechos 6, versículos 1 hasta el 7. Dos funciones que definen una iglesia de Cristo. El mismo hecho de que haya seres humanos en el estado presente, es decir, en el estado nuestro, pecaminoso, garantiza el surgimiento de conflictos y desacuerdos en cualquier asunto que tiene que ver con un grupo de gente, en sociedad, independientemente del tamaño del grupo. Aunque una institución sea divina, como el caso de la iglesia, no es posible que sea perfecta cuando involucra a hombres y mujeres caídos como tú y como yo. No es posible la perfección. Y quiero que entendamos la terminología. La iglesia de Jerusalén en sus comienzos tuvo elementos y condiciones irrepetibles, de las que cualquiera esperaría que fuese una iglesia ideal, sin ningún tipo de problema ni nada. Pero este pasaje que vamos a leer es el segundo problema o la segunda dificultad que se nos menciona en la iglesia de los apóstoles. Increíblemente, ¿verdad? Dios no se propuso que su iglesia fuera perfecta, mientras permanezca sobre la tierra, pero sí procura que sea santa y saludable, o sea, bíblica. Por tal razón, no solo advirtió de los inconvenientes y dificultades que se presentarían, sino que trazó los principios, normas y procedimientos para tratarlo. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Mire, una persona para estar en salud, es decir, si a una persona le falta el pie izquierdo, por poner, una persona con disfuncionalidad, eso no significa que esa persona tiene que estar enferma, ¿sí o no? Él puede estar saludable con un pie cortado. O a una persona que tenga un problema de disfunción en la mano, por ejemplo, izquierda, eso no significa que esa persona, por haber nacido con esa condición, quizás esté enferma. Él puede estar saludable a pesar de su condición. Entonces, no es que sea perfecta, pero que sea saludable o que sea bíblica. Eso es lo que se procura en la iglesia de Cristo. Dios sabía que en este tiempo presente, que en este estado de la humanidad, la perfección, como nosotros la entendemos, es prácticamente un imposible para la iglesia de Dios. Pero Dios sí quiere y procura que su iglesia sea santa y saludable. Déjenme ilustrárselo de esta manera. Ustedes tienen, digamos, un vaso. El vaso no está muy perfecto. Su geometría tiene como torceduras y como que, pero es un vaso y se usa para beber, ¿verdad? Ese vaso no es perfecto en su geometría, pero el vaso puede estar sucio o limpio. Si usted bebe agua en el vaso sucio, son problemas suyos. A mí no me la dé, a mí no me dé agua en vaso sucio, deme agua en vaso limpio. Bueno, es lo mismo. La iglesia del Señor en su geometría puede ser que tenga esta cosita aquí o aquella allí, que le falte esto aquí o aquello allí, pero tiene que estar limpia. Tiene que ser una iglesia limpia, o si no el Señor no bebe agua en ella, por ilustrarlo con el vaso, ¿verdad? Esa es la situación a fin de cuentas. Y este pasaje que nosotros vamos a ver define o establece cuáles son las cosas que tienen que darse por obligación para que una iglesia sea iglesia y que eventualmente garantice también la salud de la iglesia. Mire conmigo, Hechos 6, 1 al 7, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjense la reacción de los discípulos: no es justo que nosotros, y eran 12, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, número 1, de buen testimonio, número 2, lleno del Espíritu, y número 3, lleno de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, de nuevo, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, que se sepa, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y fíjense el resultado de haberse hecho lo que se debió hacer, para guardar la reputación de la iglesia, para guardar la integridad de la iglesia, para guardar la pureza de la iglesia. Los apóstoles hicieron una propuesta y le pareció bien a los hermanos o a la iglesia, y la iglesia decidió, y miren el resultado, verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Señor, gracias por tu palabra bendita, Señor, que nos traza las pautas. Oh Dios, cuán bueno tú has sido con nosotros, que no nos has dejado para que nosotros andemos conforme a nuestra propia opinión o nuestro propio deseo, nuestra propia manera de pensar, o como nosotros entendemos que son las cosas, sino que las Escrituras son enfáticas, eficientes y claras respecto de cuál es tu voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos a ver justamente lo que de esto es necesario y tú quieres que nosotros sepamos, Señor, para proceder correctamente en la casa de Dios, que es la columna y el fundamento de la verdad. Ayúdanos, Señor, a no hablar de nuestra sabiduría, que nada es delante de ti, ni de nuestra manera de pensar, sino a circunscribirnos estrictamente a lo que tú has dicho. Y que esta palabra moldee, Señor, los pensamientos de los hombres y de las mujeres tuyas. Y que incluso traiga a aquellos que todavía no lo son al redil. En el nombre de Jesús. Amén. Ya nosotros hemos hablado muchas cosas. Yo creo que nosotros hemos visto aquí en el libro de Hechos hasta aquí. Voy a mencionar unos 3 versículos que modelan cuánto había avanzado la iglesia de Dios. Aquí hay una situación apremiante. Y parece una situación sencilla, pero los apóstoles no la vieron como una situación sencilla, sino que la vieron como un atento contra la reputación de la iglesia. Y un atento contra la reputación de la iglesia es un atento contra la reputación de Cristo. Si la iglesia de Cristo no camina como debe caminar, entonces ¿qué dirán los de afuera? Mateo 5:17 nos muestra que Dios quiere que nosotros andemos como es correcto para que los de afuera glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La iglesia de Cristo ha de ser una iglesia santa. Ha de ser una iglesia pura. Ha de ser una iglesia bíblica. Puede no ser perfecta, ni lo va a hacer, y yo creo que ilustramos esto, pero sí Dios procura glorificarse en su iglesia y que su iglesia sea santa. Y para que la iglesia de Cristo sea santa, lo que hay que proceder correctamente en las situaciones. La iglesia era grande en número, es evidente. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos 4:4 nosotros vemos otro versículo que dice ya a ese punto, quizás un par de meses después, a dónde había crecido la iglesia, y dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En el 5:14 nosotros vemos que dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Era evidente la bendición de Dios sobre aquella primera iglesia. Ya nosotros dijimos que era un lanzamiento, que era algo que Dios estaba haciendo prácticamente en muchos aspectos irrepetible, porque Dios quería claramente causar la impresión que causó, ¿verdad? Con la venida del Espíritu, con los 12 apóstoles siendo los pastores de aquella primera iglesia, hasta los hermanos de Cristo eran miembros allí, etcétera. Una cosa impresionante, impresionante. Gente duchas y dotada de sabiduría. Fíjense ustedes que en este inconveniente que se presenta, los apóstoles no se hacen los de la vista gorda, sino que quieren proceder a resolver el asunto rápido, y al saber que no era su función, ellos le dijeron a los hermanos: busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este asunto. Y así sucedió, y encontraron. Había allí hombres, increíble. Había allí, claramente era una multitud,
probablemente de 20,000 personas. No podemos prorratear bien el número por varias razones, pero eran muchos. Quizás no aparecían 20, pero aparecieron 7. ¿Verdad? En 20,000 personas, uno diría 7, qué chin, qué poquito, ¿verdad? No. Los requisitos están ahí. Era una iglesia nueva, una iglesia recién iniciada. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. No estamos hablando de cualquier cosa. Usted lo sabe. Y todo el que está en iglesia sabe lo complicado que es encontrar hombres con estas características. Eso es prácticamente como buscar agujas en un pajar. Aún para Dios, que es quien provoca eso en los corazones de los hombres. Miren qué interesante. Y mujeres, también es complicado encontrarlas, igualito. Aquí está hablando de hombres, pero... Miren, entonces, miren el asunto aquí. Dice en el versículo 6 de nuestro texto, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, en otras palabras, seguía creciendo este asunto, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor. Fíjense otra vez, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, no simplemente se sumaba, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, ¿cuáles eran los elementos que estaban allí que hacían que aquella iglesia era numerosa? Ya lo sabemos, el Espíritu de Dios se había manifestado con poder. Alguien decía, me preguntaban esta semana y me decía de que, más o menos lo siguiente, decía, wow, si tuviéramos hombres así, refiriéndose a un hombre de mucha envergadura del pasado, yo creo que era Jonathan Edwards, entre nosotros hoy, y yo le dije, eso no es imposible, pero el Espíritu tiene que manifestarse, el Espíritu tiene que provocar eso en los hombres, eso no sale por azar, el Espíritu tiene que hacer una gran obra en los corazones de los hombres. Lo cierto que nosotros vemos hasta aquí es que la iglesia era grande. Lucas lo quiere dejar claro, que esta era una iglesia numerosa. De hecho, no tenían templo, se reunían en el pórtico de Salomón, en una sección del templo, y por las casas. No tenían templo y quizás ni siquiera nunca construyeron un templo. Y yo no he encontrado evidencia de ello en la historia como tal, ¿verdad? Ellos le tomaban prestado a los judíos sus facilidades para reunirse estos miles de personas. Un templo no es necesario para que haya una iglesia de Cristo, eso está claro. El Señor es bueno y da templos, pero no es necesario para que haya una iglesia de Cristo. Hay dos cosas que son indispensables a una iglesia de Cristo y los apóstoles la defienden justamente aquí. Aquí se habla de los dos ministerios esenciales de la iglesia de Cristo, pero los apóstoles defienden lo que es esencial o lo que es necesario para que exista una iglesia y se pueda llamar iglesia, un grupo de gente donde hay esto. Y si eso no sucede eventualmente, ese lugar será cualquier cosa menos una iglesia de Dios. Para que entendamos bien el problema, voy a ilustrarles brevemente qué era lo que estaba pasando allí, porque como ustedes vieron, dice que había un rumor de que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, las viudas, no lo vamos a demostrar aquí, pero las viudas era un renglón del cual Dios tenía mucho cuidado desde Génesis. Mandó a su pueblo a tener sumo cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros y los desvalidos, en otras palabras, de los que tienen mucha necesidad. Y las viudas en el mundo antiguo eran un renglón extremadamente necesitado. Se les había muerto su esposo, habían quedado con hijos, las mujeres generalmente no trabajaban en aquellas sociedades, o mejor dicho, trabajaban pero no ganaban dinero, hacían quehaceres y todo eso. Imagínense una mujer con hijos y sin el esposo, era claramente una mujer con muchas necesidades. No es como el mundo de hoy, que una mujer sola puede buscársela, como decimos nosotros, y hasta ganar dinero, y ganar buen dinero, pero en el mundo de entonces era un renglón necesitado. Así que había que ayudar, la iglesia estaba para ayudar, la iglesia
de Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén la gente era generosa y daba abundantemente. Algunos incluso vendían propiedades y lo ponían en el arca de la iglesia para resolver las necesidades de los necesitados. Lo vimos ya aquí en este estudio que estamos dando, el libro de los Hechos. Pero en este caso particular, en la iglesia de Jerusalén, imagínense una iglesia de varios miles de personas, probablemente habían algunas docenas de viudas, casi seguro. Pero ¿cuál era el problema? Bueno, había un problemita en el entendimiento judío de la sociedad judía. Habían 4 tipos de judíos. Estaban los judíos de Jerusalén, que eran los que habían nacido ahí, y yo soy de Jerusalén, judío de Jerusalén. De hecho, los apóstoles no tenían ese lujo. Los apóstoles eran judíos de Galilea, un segundo renglón. Estaban los judíos de la diáspora, a quienes se le llama judíos griegos. ¿Por qué? Bueno, porque desde que Alejandro III de Macedonia o Alejandro Magno conquistó al mundo, él se propuso, y lo logró en cuestión de 2 décadas, mucho menos de ahí, implantar la cultura y el idioma griego en el mundo civilizado de entonces, y así lo logró. Y desde el año 300 más o menos antes de Cristo hasta 300 años después de Cristo, 6 siglos, el idioma del mundo era griego. Cristo hablaba griego, los apóstoles hablaban griego, los judíos hablaban griego, incluso los judíos de Jerusalén hablaban griego. En todas partes se hablaba griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, la gente respiraba griego. El griego ha sido el único idioma así que se ha hablado en el mundo entero, conocido, ¿verdad? Desde Oriente hasta Occidente, desde el sur hasta el norte. Fue algo impresionante cómo se logró, y se logró. Alejandro lo logró eso en menos de 2 décadas, porque Alejandro fue un emperador que murió relativamente joven, murió incluso fuera de su ciudad. Él era rey de Macedonia, nació en Grecia, aunque era macedonio como tal, y fue rey de Macedonia desde el año 323 hasta el 336 a.C., día de su muerte. Duró poco, murió joven. Como ustedes pueden ver, un jovencito. Nació en el 356 y murió en el 323 antes de Cristo. Se cuenta para atrás, son unos 50 y algo de años. Murió en Babilonia, pero él logró eso. Él logró que el mundo hablara griego y que tuviera cultura griega. Incluso el latín, en días de Cristo Roma imperaba, y el latín era vulgar, era algo de gente baja. El griego era el idioma de la urbe y el idioma de la plebe. De hecho, el griego que hablaban los judíos y los apóstoles, particularmente, incluso Pablo, era griego del pueblo, griego koiné, un griego que no era el griego de Platón y Aristóteles, de la alta alcurnia, el griego sofisticado, pero era un buen griego. De hecho, es el griego que se estudia en los seminarios. Es un griego más o menos medio. Pero el punto aquí, se hablaba griego en todas partes. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la iglesia de Jerusalén? Bueno, 4 tipos de judíos. Judíos de Jerusalén, judíos griegos o helénicos, es decir, de los que estaban dispersos alrededor del mundo, judíos galileos, que eran israelitas, pero no vivían en Jerusalén, por lo tanto no eran judíos de Jerusalén, como los apóstoles. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos, los judíos que estaban de todas partes del mundo, que conocían los dialectos y las diferencias en la lengua, decían, y esos no son galileos que están ahí, no eran judíos de Jerusalén, eran galileos, aunque eran israelitas. Pero había un cuarto renglón, y eran los prosélitos, es decir, gente que no era judío de sangre, pero que se había hecho judío. Aquí el problema es que las viudas en la distribución diaria, distribución de comida en la iglesia, en la primera iglesia de Jerusalén, acuérdense, era una comunidad de 20,000 personas, por poner un número, y Dios ha hablado claramente y había hablado que había que atender a los necesitados, a los huérfanos y a las viudas. Esta iglesia está haciendo eso con la generosidad de los hermanos, la dádiva de los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que estaban atendiendo, parece que eran judíos, no sabemos bien, junto con los apóstoles, que eran quienes estaban administrando el asunto hasta este punto. Y las viudas de los griegos, o las viudas que no habían crecido en Jerusalén, estaban siendo desatendidas. Y es un rumor nada más. No sabemos si a fin de cuentas eso estaba pasando de verdad. Es un rumor. Ahora, ¿qué vemos en todo esto?
que es lo que sucede aquí en esta situación, que es normativo para la iglesia de Dios, que los conflictos hay que resolverlos. Porque si no se resuelven los conflictos, está en juego la reputación de la iglesia y la reputación de Cristo. Pero los conflictos deben ser resueltos como deben ser resueltos. Así que hay conflictos. Somos seres humanos que todavía no hemos llegado al cielo. ¿Habrá conflictos en las iglesias de Cristo? Sí, lo habrá. Los hay, los ha habido y los habrá. ¿Implica eso entonces que la iglesia de Cristo debe ser un desorden? No, la iglesia de Cristo debe ser ordenada, debe ser una iglesia con reputación, debe ser una iglesia santa, aunque nunca llegará a alcanzar la perfección como nosotros entendemos que es la perfección. El problema es claro aquí, un rumor, pero un rumor, fíjense que no sabemos cuánto duró ni cómo se dilucidó el asunto, pero el texto no nos deja ver que en realidad hubo como algún juicio para averiguar si el rumor era verdadero o no, etcétera. Hubo rumor y eso hay que resolverlo en la iglesia. Hay que resolver el problema del rumor. Ahora, ¿cuál fue la propuesta de los apóstoles? Mire, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Fíjense por quién ellos se paran. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, para hacer las tareas diaconales de servicio administrativa. Eso es injusto. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, ahí están los requisitos, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros, 12 hombres, en este caso, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ya vienen esto a vagar. Oye, eso, 12 hombres, y de que ellos dedicarse a la palabra y a la oración, y eso. Así que dicen. Yo estaba en un programa y dije, ¿cómo cuántos pastores en Bonao? Yo dije, unos 120 más o menos. 120 vagos. Así que nos ven. Incluso los hermanos a veces ven a un pastor, digamos que está dedicado a tiempo completo, como un vago, muchas veces como alguien que tiene poco que hacer. Es lamentable, pero es decadencia espiritual y miopía espiritual. Fíjense cuál es la preocupación de los apóstoles aquí. Están preocupados porque la iglesia siga creciendo en número y llegue a 50,000 o a 80,000. Esa es la preocupación de ellos. Ellos sabían que ellos no pueden hacer nada con relación al número de la iglesia, nada, porque eso descansa en la administración soberana de Dios. Pero ellos sí saben que si se descuida lo necesario en la iglesia, eventualmente esa iglesia puede incluso desaparecer. Eso es lo que vemos en las represalias que el Señor le da a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2. Tengo contra ti tal cosa, y si no te arrepientes, entonces quitaré de ti mi candelero, o quitaré de ti tu candelero, o te convertirás en sinagoga de Satanás. Esas son las represalias que hay allí en Apocalipsis. En otras palabras, dejarás de ser mi iglesia. ¿Por qué? Porque no resolviste lo que tenía que resolver. Ojo, prácticamente asuntos que tienen que ver con lo que está pasando en la enseñanza de la iglesia. En Apocalipsis, capítulo 2 y 3, léalo en la casa para que usted vea. ¿Y qué pasó entonces? Los apóstoles estaban claros, mire el verso 4 otra vez, y nosotros persistiremos en la oración y el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Los apóstoles hicieron una propuesta, ellos no resolvieron a dedo, ellos podían resolver, no, yo resuelvo eso y ya. Nosotros, un grupo, era pluralista, eran 12, podían resolver el asunto. No, la iglesia del Señor no obra así. Lo que se resuelve en la iglesia del Señor debe ser resuelto por la iglesia de Cristo. Entonces agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Fíjense ustedes, los 7 nombres son griegos y uno de ellos era prosélito de Antioquía, es decir, era judío, que se había hecho judío, pero no era de sangre judía. ¿Para que se resuelva el problema?
No vamos a resolverlo así, pero lo que necesitamos ahí es que hombres de testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, esos son los requisitos. Los únicos requisitos en el pueblo de Dios son esos: hombres de testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Ya. No busquen más nada. Eso es todo. ¿Cuáles son los requisitos en 1 Timoteo capítulo 3? Son esos. Lo que pasa es que están los detalles que dice: si alguno anhela el ministerio, buena obra desea, pero es menester, es necesario que el obispo, el ministro, el pastor sea, o los pastores, irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Increíble. Este pasaje, la solución apostólica nos presenta 4 asuntos. Número 1, los apóstoles reconocen la necesidad, no la evitan. Número 2, los apóstoles proponen un modelo a la iglesia para la solución del conflicto. Número 3, a la iglesia le agradó la propuesta de solución provista por los apóstoles y resolvieron así. Y número 4, la decisión promueve la manera como debe proceder la iglesia en sus decisiones. Así debe suceder. Y fíjense, el verso 7 lo que nos da es un resumen de cómo entonces la iglesia continuó. Dice: finalmente vemos un resumen narrativo de avance de la iglesia en salud, en número, y hermano, dice que hasta los que perseguían a los apóstoles, algunos de ellos se convirtieron. Fíjense, verso 7, otra vez dice, verso 7, dice así: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, ojo, grandemente en Jerusalén. Miren lo más que pasaba. También muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. ¿Y quién era los que estaban persiguiendo a los apóstoles? Los sacerdotes. Pero ya a este punto, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así hace Dios. Así hace Dios cuando su pueblo decide hacer las cosas como deben ser hechas. Entonces nosotros vemos aquí que una remarcada vez que el oficio de los apóstoles era el oficio de la palabra mayormente y de la oración, pero aquí también nosotros vemos el origen histórico de los oficios en la Iglesia de Cristo. En la Iglesia de Cristo hay 2 oficios. Está el oficio de la palabra y el oficio de la diaconía o del servicio. Los diáconos y los pastores, si tú quieres tenerlo de esa manera, los diáconos y los ancianos de la iglesia. Un ministerio es netamente espiritual porque tiene que ver con la oración y la palabra de Dios, y otro ministerio es del orden físico, pero requiere hombres espirituales, hombres de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría. Igual, los mismos requisitos, aunque unos van a estar dedicados a los asuntos metafísicos o blandos que no se ven porque es el ministerio de la palabra y de la oración, y otros asuntos de manipular cosas, de administrar los bienes de la iglesia, las necesidades, a ver esto, a ver aquello, etcétera. Uno es netamente espiritual y otro requiere de hombres espirituales, aunque es un oficio aparentemente común. Ahí surgen los 2 ministerios. Y después nosotros en las cartas, especialmente en 1 Timoteo capítulo 3, vamos a ver los requisitos de los 2 tipos de oficiales que hay en la iglesia. Y son básicamente los mismos requisitos. En otras palabras, se requiere de hombres de Dios, hombres de fe, hombres llenos de espíritu, hombres santos de Dios que ejerzan estos ministerios. Y no lo vamos a discutir, pero básicamente eso es lo que nosotros encontramos aquí en esta historia. La definición, ¿verdad?, de estos oficios, el surgimiento de los diáconos como tal, en la iglesia como tal. Y los requisitos son evidentes. Yo creo que estos 3 que están aquí en Hechos definen a grosso modo cuál es la esencia, qué es lo que nosotros, tú y yo, debemos buscar en aquellos hombres que deben dirigir la congregación, sea grande o pequeña, son los mismos requisitos. Ahora, en tercer lugar, nosotros vemos en este texto la primacía de la palabra. El lugar de la palabra es el lugar de preeminencia. El lugar de la palabra
en la iglesia. ¿Qué preocupaba a los apóstoles? El correcto funcionamiento de la iglesia de Cristo, la reputación de la iglesia, porque en la medida de nuevo que la iglesia es congruente con el evangelio, Cristo es glorificado. En la medida que la iglesia no es congruente con el evangelio, y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de sus miembros, entonces Cristo no es glorificado. Nosotros claramente vemos aquí que el ministerio de la palabra es un ministerio del Espíritu. Es el Espíritu que vino a los apóstoles y los dotó. Era hombres llenos del Espíritu que debían buscarse para escoger a los hombres que debían ser escogidos en el ministerio, en los ministerios de servicio en la iglesia. Es el Espíritu el que tiene que capacitar a los hombres para darles sabiduría y entendimiento conforme al texto de las Escrituras. No lo podemos desarrollar en esta mañana por falta de tiempo, pero el ministerio de la palabra es un ministerio del Espíritu. Es el Espíritu el que está ahí. De hecho, no hay manera de que los hombres se salven sin que el Espíritu opere tanto en el que habla como en los que oyen. El ministerio del Espíritu Santo es indispensable en el plan de redención y en la vida de la iglesia. Indispensable. Es ofensivo preguntar si uno cree o enseña del Espíritu Santo. Eso es una ofensa. Hermano, la palabra de Dios, el ministerio de la palabra, es imposible que sea primero eficaz y segundo correcto y verdadero sin el Espíritu. Esto es lo que nos enseña prácticamente el fondo de todo lo que está pasando aquí en el libro de los Hechos. Nosotros ya sabemos que es por el ministerio de la palabra que los hombres se salvan, y es por el ministerio de la palabra que las iglesias se establecen y se corrigen. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? El ministerio de la palabra es central en la vida de la iglesia. Fíjense ustedes que la necesidad que se levanta aquí, los apóstoles se quejan y dicen, pero es que no es nosotros quienes debemos. Es verdad que es una necesidad, es verdad que está ahí, es verdad que hay que seguir haciendo las obras de Dios, pero tiene que hacerla quien la tiene que hacer. No nosotros. Si nosotros nos encargamos también de esa tarea, el ministerio de la palabra decrece, disminuye. Y ustedes ven este crecimiento del reino que ustedes están viendo, en la misma medida comienza a decrecer y es peligroso. ¿Qué es lo que Satanás procura hacer en la iglesia? Meter herejías destructoras, sea por gente interna o por gente externa, porque en la medida que la palabra de Dios es desvirtuada, Satanás comienza a ganar la batalla. En la medida que el error es introducido, en la medida que los maestros del error introducen herejías destructoras, ya lamentablemente van a pasar dos cosas: o la iglesia muere o la iglesia deja de ser una iglesia de Dios, que a los fines del lugar es lo mismo. ¿Por qué entonces no debe haber descuido en el ministerio de la palabra en una iglesia local? Porque descuidar el ministerio de la palabra es literalmente descuidar la iglesia. ¿Por qué entonces estos hombres estaban tan claros de su oficio? ¿Quién les había dicho que esa era su función? Y yo creo que Cristo. Eso es lo que vemos en el capítulo 1, versículo 1 al 7. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Y dice que se les apareció Cristo por 40 días enseñándoles sobre el reino de Dios. Este es el grito enfático apostólico de nuestro texto. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender esas cosas. Son cosas justas, pero no es justo que nosotros dejemos lo que nos toca hacer para hacer lo que otros deben de hacer. ¿Por qué? Porque el ministerio de la palabra es central. Verso 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra y la oración es una moneda con dos caras. No pueden ser separados el uno del otro, imposible. Por eso es que toma tiempo este asunto. No hay manera jamás ninguna de ser eficaz en el ministerio de la palabra si no es un hombre de oración también a la vez. Es imposible. La palabra de Dios no va a ser eficiente ni eficaz en los labios de un hombre que no tome el tiempo de lugar para sazonar esa palabra que recibe de Dios
De hecho, cuando oramos, lo que estamos diciéndole a Dios es que somos dependientes de Él. Hermanos, y esta palabra del Espíritu no puede ser deliberada jamás con eficacia sin la potencia de Dios operando por su Espíritu en ese hombre. Para eso es indispensable la oración. Fíjense cómo le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versos 12 y 13, dice: ninguno tenga en poco, Timoteo, tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estamos claros que el testimonio impecable de un hombre de Dios debe estar ahí, eso está claro. La Biblia no menciona otra cosa, pero fíjense lo que le dice después: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de eso, Timoteo. Olvídate de los ruidos de alrededor. Esa es tu función. Haz eso. Si la hierba del patio crece más alta que el templo, que se pudra. Pero tu ministerio es ese. Esa es tu función, no otra. ¿Por qué? Porque el ministerio de la palabra es central en la iglesia de Cristo. Mira, el 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene ni una cosa de qué avergonzarse, que usa, que traza bien, que interpreta correctamente la palabra de Dios. Y la interpretación correcta de la palabra demanda de una vida de oración, de una vida de santidad y de dedicación a esto. Es necesario que los hombres de Dios estén en eso. Si se disuaden con otras cosas, en ese mismo grado, la palabra se vuelve insípida, se licúa, y la ineficacia y hasta la desaparición del ministerio y de la iglesia va a ser evidente. El ministerio espiritual, el de la palabra, es indispensable a los planes divinos. Eso es lo que vemos aquí. De hecho, en las armas que presenta Pablo en Efesios 6, de nuestra milicia para pelear, para batallar contra los poderes de las tinieblas, la única arma que tenemos de corte ofensivo, todas las otras son defensivas, ¿verdad? El escudo, el casco, los zapatos, etcétera, pero la única ofensiva es la espada del Espíritu. ¿La espada de quién? Del Espíritu. ¿Quién es que tiene que convencer a los hombres? La palabra de Dios es viva y eficaz. No tenemos duda de ello, que penetra. Esa palabra extraordinaria puesta en labios de hombres pecadores y ordinarios, como lo que estamos haciendo aquí esa palabra penetra a lo profundo del corazón y corta y discierne las intenciones y los pensamientos y los resquebraja, los parte, los corta. Es la espada del Espíritu, la única arma ofensiva de nuestra milicia. No es con espada ni con ejército, pero es con una espada del Espíritu. No es con ejércitos armados hasta los dientes en materia común, pero son hombres santos de Dios, hombres de buen testimonio, hombres impecables de Dios, con esta palabra impecable en su boca, para lograr y provocar en los hombres el arrepentimiento. Hermanos, a fin de cuentas, estamos claros y es evidente aquí que la preocupación de los apóstoles era la reputación de la iglesia. Y que esa reputación de la iglesia no podía ser guardada a menos que haya un ministerio fuerte de la palabra en la iglesia. Eran 12 hombres. Pedro pudo haber dicho, bueno, 6 de nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra y los otros 6 se van a dedicar a ese asunto, porque somos 12 a fin de cuentas. ¿Para qué tantos hombres de la palabra? No, a nosotros nos llamaron para ser hombres de la palabra. Y nosotros no haremos otra cosa sino solamente el ministerio de la palabra. Hermanos, se lo aseguro, un ministerio eficiente de la palabra demanda de hombres dedicados a ese ministerio. Horas. Y yo quiero terminar con las siguientes aplicaciones.
Lo que a fin de cuentas realmente cuenta es la gloria de Dios. El fin principal del hombre, todo lo que hacemos, debe ser con miras a la gloria de Dios. La preocupación apostólica por la reputación de la iglesia es precisamente porque al final lo que vale es que Cristo sea glorificado. Era un rumor, un murmullo lo que había en la iglesia. Eso ni siquiera había que someterlo a un proceso de depuración, había que resolver aún un murmullo. Los apóstoles estaban claros como discípulos del Señor que la santidad de la iglesia es indispensable para la sobrevivencia y la expansión del reino de Cristo. Así que solucionaron el impasse, sentaron precedente y Dios fue glorificado. El modelo y la advertencia aquí es inequívoca y clara. La palabra y la oración son dos caras de la misma moneda. Nunca lo descuides ni lo trivialice. Por el contrario, hagamos todo esfuerzo posible para que la iglesia tenga hombres que ejerzan bien el oficio de la palabra. El salmista nos recuerda: la santidad conviene a tu casa, y da fe de que es mediante la palabra que el hombre de Dios y por tanto el pueblo de Dios permanece en pie. El principio reformado de sola escritura es indispensable a la iglesia de Cristo. Hermano, oremos en la iglesia. Oremos por hombres, roguemos por hombres de Dios, hombres que se dediquen a la palabra, pastores, misioneros, maestros, que hacen bien, que ejercen bien el ministerio de la palabra. Yo no sé si tú te fijas aquí, pero el fondo de todo es que una iglesia altamente preocupada por la salud de la iglesia y la santidad de la iglesia va a estar altamente preocupada por los hombres de la palabra. Una iglesia débil o enferma tendrá poca o ninguna preocupación porque el ministerio de la palabra sea sólido en su iglesia. Pero una iglesia débil o enferma tendrá poca o ninguna preocupación por orar. Los dos pilares sobre los que descansa la iglesia de Cristo son la palabra y la oración. Una iglesia puede prescindir, puede no tener un ministerio de alabanza, puede no tener instrumentos, puede no tener visitas a los hospitales, puede no tener un montón de cosas, pero si no tiene la oración y la palabra, no es una iglesia de Cristo, o a lo menos está decadente y va a fenecer, va a morir. Hermanos, así que, ¿cuál debe ser tu preocupación? Dos cosas: orar y preocuparte para que aquí haya hombres de Dios dedicados inclusive por entero a la palabra de Dios, como veíamos la semana pasada. Pablo ya a ese punto estaba dedicado por entero a la palabra de Dios. Estos hombres, su trabajo era la palabra de Dios, era cavar más profundo en la palabra de Dios para instruir al pueblo en la palabra de Dios. Eso es un oficio pesado, es un oficio que demanda tiempo, es un oficio de una moneda de dos caras, que demanda tanto la insistencia en la palabra, indagar en la palabra, estudiar, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, pero también de la oración. Y demanda de vasijas purificadas, demanda de hombres santos de Dios que se dediquen a ese oficio, porque no es posible tener ese oficio de manera eficiente en hombres que no son santos. Así que esa debe ser tu preocupación y mi preocupación. Oremos al Señor en esta mañana y pidámosle con ruegos que levante hombres, no solamente en esta iglesia local. Aquí necesitamos hombres de Dios. Se nos ha puesto patas arriba cada vez más escoger diáconos y hombres de la palabra. Es muy difícil, ha sido complicado, aunque tenemos 14 años orando por ese asunto. Hombres entran y salen y se nos ha complicado, pero yo sé que el Señor tiene cuidado de esa iglesia. Señor, tú eres Dios, para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Señor, nosotros te hemos pedido 1000 veces y te pediremos 2 millones de veces más
que nos asistas con hombres de Dios, hombres de la palabra. Y que nos asista con hombres llenos del Espíritu y de sabiduría, hombres de buen testimonio, para hacer los quehaceres y menesteres necesarios en una iglesia de Cristo. Danos hombres, Señor. Te rogamos por hombres, hombres de Dios, que ejerzan el ministerio, Señor. Nosotros sabemos que estamos en una sociedad complicada, donde la gente está detrás de los asuntos de esta vida. Satanás engaña a los hombres mostrándole que si no tienen cosas de esta vida no son nadie, que si no tienen carreras universitarias no son nadie, que si no tienen esto, aquello no son nadie. Y la iglesia sigue con su clamor. Necesitamos hombres de testimonio, hombres de Dios, hombres del Espíritu. Señor, danos unos cuantos a quienes encarguemos de este oficio, y danos otros que persistamos en el ministerio de la palabra. Apiádate de nosotros, Señor. Si no eres tú que lo da, ¿cómo lo tendremos? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a ver días mejores, buenos. Padre, ni siquiera te pedimos 12 o 7, danos 3 o 4. Pero si quieres darnos más, danos más. Bendice tu iglesia, Señor. Ayuda a los hermanos, Señor. Mira, muchos que no están aquí, despiértales a ellos y déjales ver, Señor, la necesidad de estar unidos en la congregación, porque a la congregación tú envías bendición y vida eterna. Allí tú hablas, allí tú te manifiestas. En el nombre de Jesús, nuestro ruego. Amén. Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad.